Hola a todos, bienvenidos a Mundo Startup, un programa donde conversamos con emprendedores trabajando en innovación y tecnología. Mi nombre es Enzo Cavalier, fundador de Startupiable, y Mundo Startup nace de una colaboración entre RPP y Startupiable. Hoy vamos a conversar con Mariana Costa, CEO y cofundadora de Laboratoria, una plataforma que capacita a mujeres en programación y las ayuda a conseguir empleo en grandes compañías de tecnología como IBM y Mercado Libre. Laboratoria es una startup, es decir, una empresa emergente basada en tecnología y que ha recibido inversiones filantrópicas de organizaciones como Google, el Banco Interamericano de Desarrollo y la fundación del Citibank. Vamos a conversar sobre la historia de Mariana, desde trabajar en el sector público hasta saltar a emprender con Laboratoria y cómo está generando impacto en toda la región usando tecnología. Mariana, bienvenida a Mundo Startup. ¿Cómo estás? Hola Enzo, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar por acá. Empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo surge Laboratoria y si puedes darnos algunos números de dónde están hoy para entender la magnitud de lo que han logrado, sería genial. Sí, nosotros comenzamos por allá en el 2014, que parece una eternidad de tiempo atrás, son 8 años ya. Y nacimos, de hecho, antes de Laboratoria, con mis socios comenzamos una agencia de desarrollo web, uno de ellos era programador. Ujú. Llegamos a vivir a Perú después de un montón de años fuera y lanzamos una agencia para básicamente hacer websites para clientes y nos dimos cuenta, armando nuestro propio equipo de developers, que era bien difícil encontrar talento de desarrolladores y casi imposible encontrar mujeres. Así que ahí dijimos, bueno, y si nos hacen falta mujeres y no las encontramos por ningún lado, ¿por qué nosotros no intentamos de repente formar nosotros mismos a mujeres a que puedan entrar al mercado laboral Ujú. eh, y aprovechar esta oportunidad increíble de inclusión que hay en el sector de tecnología? Así que así nos lanzamos como un bootcamp para justamente llegar a mujeres que no hubiesen podido comenzar una carrera profesional, acompañarlas Ok. a que se preparen para ser developers y luego conectarlas con el mercado. Y arrancamos en Perú y hemos ido creciendo, abrimos luego en Chile, en México, en Brasil, en Colombia, ahora acabamos de lanzar en Ecuador. Y ojalá pronto al resto de América Latina, porque ahora somos un programa remoto. Hemos formado a más de 2.500 mujeres, más del 85% de ellas empleadas en trabajos que triplican sus ingresos. Así que ha sido un camino súper, súper emocionante y retador a la vez. Más adelante vamos a hablar más de eso. Pero antes de profundizar en Laboratoria, me gustaría saber un poco más de ti. Cuéntanos de dónde vienes, cuál es tu historia y cómo surge tu interés por emprender. Sí, yo soy de Lima, aquí nací, aquí crecí hasta los 18 años, donde tuve la lindísima oportunidad de mudarme a Inglaterra a estudiar, que fue un cambio de vida bien grande porque de pronto me encontré al otro lado del mundo empezando de nuevo y creo que eso marcó un montón de cosas en mi camino. Terminé viviendo casi 10 años fuera, entre trabajos y estudio. Estudié, después me mudé, trabajé varios años en Estados Unidos, volví a estudiar. Y siento que, de hecho, nunca pensé en ser emprendedora, siempre tenía unas ganas y una aspiración muy grande de trabajar en el mundo del impacto social, pero en esa época pues no existía el concepto de emprendimiento social, entonces pensé que lo iba a hacer desde el lado público, eh, pero pues las cosas de la vida me fueron llevando por este camino y descubrí que de hecho desde el emprendimiento se puede tener un impacto muy, muy grande también. Mencionaste el mundo del impacto social y sé que trabajaste en múltiples proyectos enfocados en salud, agricultura, desarrollo, aliviar pobreza. ¿Qué lecciones aprendiste durante esta etapa trabajando en estos problemas y desde el sector público? Uy, sí, la verdad que aprendí un montón. Tuve la oportunidad de trabajar en varios países de América Latina. Trabajé mucho en Centroamérica, trabajé en el Caribe y en distintos temas. Como dices, luego pasé unos meses en Kenia. em, y creo que no sé, la lección que a mí más me ha marcado de esos años es entender que en realidad las brechas empiezan desde antes de nacer, ¿no? Y yo soy una persona que cree mucho en la agencia de las personas, ¿no? En que tenemos control de nuestra vida para cambiar nuestra realidad y construir el futuro que querramos, pero también soy muy consciente que no todos nacemos en las mismas condiciones en países como el Perú, ¿no? Países que están todavía en todo el mundo en realidad, pero más todavía en países tan desiguales como los nuestros. Y creo que revertir esas brechas es una responsabilidad inmensa de toda la sociedad en su conjunto, porque es la única manera en la que podamos tener igualdad de oportunidades y al final
países más prósperos. Ahora, no estudiaste una carrera de, digamos, sistemas o informática. ¿Cómo fue tu llegada a interactuar con tecnología y qué fue lo más difícil de transicionar de trabajar, pues, como nos decías, en el sector público, me imagino en instituciones multilaterales relacionadas a gobierno, a este mundo de tecnología? Sí, de hecho he reflexionado bastante sobre eso porque creo que siendo mujer, además creciendo en una familia de mujeres, en un entorno de muchas mujeres, creo que tuve y fui marcada, influida por todos los típicos estereotipos, ¿no? O sea, a mí jamás ni siquiera cruzó por la cabeza estudiar algo vinculado a la tecnología. Y siendo que en realidad me gustaba en el colegio, me encantaban las ciencias, me encantaban o sea, sí me gustaban las matemáticas, pero nunca ni lo pensé. Y creo que es un poco por estos estereotipos bien profundos que de manera sutil nos influyen a lo largo de la vida y marcan nuestras decisiones. Y irónicamente, de hecho, llegué al mundo de la tecnología por mi esposo, porque me casé con un programador. Y fue interesante porque él trabajaba en Estados Unidos como programador, pero en campañas que buscaban un cambio social. De hecho, él hacía, o sea, cómo usamos la tecnología para organizar a comunidades y que puedan promover un cambio social, ¿no? Impulsar una causa. Y así fue como, eso está interesante. Nunca había hecho ese vínculo, que de hecho la tecnología podía ser un pilar fundamental para traer cambios. Y sobre la transición de mi carrera, de hecho, o sea, para mí ha sido increíble, de verdad. O sea, solo agradezco que encontré joven el mundo de emprender porque, o sea, es una manera tan fresca de hacer las cosas que me ha enseñado tanto, donde y justamente en contraste a una multilateral, que es como algo, o el Estado, que es algo muy burocrático, muy lento, muy grande. Siento que en el mundo de las startups tenemos culturas orientadas a las personas, que aspiran a aprender, que aspiran a la mejora continua, donde está permitido equivocarse, experimentar, intentarlo otra vez. Y ese chip, que para mí es una mentalidad que trasciende a la startup, ¿no? Es una mentalidad de vida, es una de las cosas que más agradezco que este camino se haya cruzado en mi vida. Ahora, tecnología es una industria bastante naciente en Perú e imagino que cuando empiezan laboratorio en 2014, aún más. ¿Qué dificultades encontraron en ese inicio y cómo has visto evolucionar el sector, digamos, el interés por aprender tecnología, el interés de las compañías, de universidades, etcétera? Sí, de hecho ha sido bien interesante. A veces nos reímos con mis socios, decimos, ¿qué hubiera pasado si empezábamos laboratoria, no sé, si estábamos en Estados Unidos, ¿no? Y Ujú. empezábamos allá, o si empezábamos acá, pero de repente unos años después, porque creo que cuando empezamos estaba todo muy incipiente. Éramos tres gatos emprendiendo en este espacio y a veces nos reencontramos todavía y es como que cómo cambiaron las cosas para bien, ¿no? Pero en ese momento siento que no era tan fácil de dónde agarrarse, o sea, de dónde agarrarse, de dónde aprender, de dónde inspirarse, tratar de visualizar qué es lo que se puede lograr acá, de quién aprendo. Y en nuestro caso en particular, siento que también hubo un camino de romper varios paradigmas, ¿no? No había ni un bootcamp en Perú cuando empezamos laboratoria, casi no habían bootcamps en Latinoamérica. Entonces era, bueno, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es este modelo de formar? ¿Cómo le explicas a la empresa que puede contratar a alguien que viene a una formación de 6 meses donde no hay ningún título formal? ¿Cómo realmente nos hacemos un programa atractivo para mujeres en un espacio donde las mujeres no hemos estado y hay un montón de barreras y estereotipos que derrumbar? Así que nada, ¿cómo logramos que las empresas confíen en nosotros, ¿no? Siendo que están acostumbrados a traer a la persona de la gran universidad. Entonces fue un camino de derribar varias barreras y creo que ha sido increíble ver esta ola que yo siento que nosotros empezamos como a correrla cuando estaba empezando y se ha hecho gigante y eso ha traído un cambio profundo en el ecosistema que pues solo ha abierto oportunidades y las seguirá abriendo, ¿no? Hoy ya la tecnología para empezar ha permeado cada parte de nuestra vida, ¿no? Todas las industrias, todas, o sea, ya no hay que no sea pertinente para la tecnología. Y creo que nada, eso solo va a seguir trayendo cosas buenas. Mencionaste algo bastante interesante, creo que sobre todo en perspectiva de tu carrera, que es que te tocó convencer a las universidades de que un bootcamp, que digamos es este programa de entrenamiento intensivo de 6 meses donde no hay un título universitario, podía ser una opción válida de aprendizaje, ¿no? Y tú, digamos, tu caso fue diferente donde sí llevaste, digamos, maestrías muy reconocidas a nivel, digamos, internacional. ¿Cómo has visto ese cambio de paradigma? Las empresas están mucho más abiertas. ¿Cuáles siguen siendo las objeciones? Es para la gran mayoría de gente, digamos, una buena alternativa llevar una
carrera donde no hay un título universitario, digamos, avalado por el Estado? El ecosistema de formación, educación superior y formación para el trabajo ha cambiado muchísimo y eso Ujú, es solo bueno. Y los bootcamps son un jugador más en este ecosistema, ¿no? ujú, Una de las cosas que nosotros queríamos desafiar con Laboratoria es que Perú es un país donde, si bien las tasas de acceso a educación superior se han incrementado muchísimo en las últimas 2 décadas, lamentablemente, con la propagación de universidades e institutos de muy mala calidad, el retorno a esa inversión gigantesca en educación no ha crecido de la misma manera. ujú, Muchísimas veces te encuentras con millones, no, ni siquiera miles, millones de jóvenes que han puesto recursos importantísimos de su familia para tener un título, por esta obsesión que tenemos, la titulitis, ¿no? Que ya tengo mi título, y te gradúas de tu título de una universidad o una carrera que no es pertinente, no tienes salida laboral y estás desempleada o estás haciendo un trabajo no calificado. Y con Laboratoria queríamos romper un poco ese paradigma, ¿no? Y demostrar que sí puede haber educación que sea mucho más responsable, que esté mucho más alineada realmente con las necesidades del mercado, que esté orientada al empleo, ¿no? De hecho, nuestro programa, más que un programa educativo, es un programa de formación para el empleo, ¿no? Esa es la meta final de todo lo que hacemos. Y creo que el surgimiento de jugadores como nosotros es importantísimo, ¿no? Ya no todo es una carrera, ya esa era donde estudio mis 5 años y nunca más estudio, ya terminó. Ya para ir cerrando este segmento, en junio de 2016 participaste en la Cumbre Global de Emprendimiento, donde tuviste un panel que yo siempre lo recuerdo haberlo visto cuando estaba en la universidad junto a Mark Zuckerberg y Barack Obama, donde pues expresan su admiración por lo que estabas haciendo por Laboratoria. ¿Cómo te sentiste en este momento y qué te llevaste de esa experiencia? Fue un momento muy especial porque siento que fue un reconocimiento enorme, no solo al trabajo de Laboratoria, pero en general creo que el trabajo de los emprendedores y los emprendedores sociales, ¿no? Nosotros teníamos nada, o sea, Laboratoria tenía 2 años en ese momento y yo me acuerdo sentir como, ¿qué hago acá? O sea, ¿en qué momento esto sucedió, no? Que podemos tener este tipo de mirada y admiración por algo que había empezado como eso, en un coworking, en el primer coworking de Lima, chiquitito en Lince, con un grupito de 14 estudiantes y de pronto podíamos lograr tener esa visibilidad como un modelo innovador de resultados, de impacto, digno a admirar. Así que creo que fue como un gran impulso, un gran empujón, sentir que, ¿sabes qué? Ahí vamos, vale la pena seguir dándole y visibilizar que el camino de emprender es un camino muy retador, sin duda alguna, pero muy loable también, que puede ser una manera de actuar, ¿no? Yo siempre digo que en América Latina en verdad es complejo porque nos vivimos quejando, ¿no? Porque en verdad muchas cosas no funcionan, lamentablemente muchas cosas, sobre todo en lo público, no funcionan. Y creo que emprender para mí es como una manera de decir, ¿sabes qué? Ya, ¿y qué hago yo? Está bien, ya, hay que seguir exigiendo a nuestros gobernantes porque merecemos más, pero también hay que empezar a actuar y hacer. Totalmente. Mariana, me gustaría esta vez ir a los inicios de Laboratoria. ¿Por qué programación? Digamos, ¿por qué no ventas? ¿Por qué no marketing u otra profesión? Sí, es una súper buena pregunta. Resaltaría un par de razones, de hecho eso es lo lindo, no hay una sola, son varias. Ok. La primera es que hay demanda, o sea, uno tiene que ver el mercado y sería lindo todos ponernos a estudiar lo que genuinamente tal vez nos apasiona independientemente de cómo se ve el mercado, pero eso no es realista, ¿no? Y Ujú. la programación es un rubro donde hay un crecimiento gigantesco, entonces hay una brecha de talento importantísima y en nuestro caso además hay una brecha de género gigantesca, entonces esa ya era una oportunidad, ¿no? Un problema de una cara de la moneda y de la otra una enorme oportunidad por resolver. Eh, Sobre todo porque nosotros queríamos que nuestras egresadas se empleen y así puedan transformar su futuro. Entonces, aquí había esa oportunidad. La segunda es que una de las cosas más impresionantes para mí cuando empecé a trabajar en la industria de tecnología, que fue así como, no podía creerlo, es que la industria del software es tal vez no sé, tal vez una industria pionera en darse cuenta que los títulos no son todo. O sea, que la práctica, que la mentalidad de aprendizaje continuo, que la capacidad de resolver, que la experiencia tienen tanto o más valor. Entonces, cuando yo empecé a ver que la mitad de los developers en nuestro equipo no tenían título de ningún lado, fue como, esto es increíble. O sea, en cualquier otro espacio, si tú no Ujú. tienes la posibilidad de acceder a un
súper buen título de una muy buena universidad y estudiar ahí 5 años, no tienes salida laboral. Y acá de Ujú. pronto puedes tener un trabajazo y una carrera increíble sin eso. Entonces, esa flexibilidad nos pareció que representaba una oportunidad de inclusión única. Em, y creo que lo que tercero que resaltaría es que también o sea, la tecnología es el futuro, ¿no? Y de hecho nosotros, siendo un programa enfocado en mujeres, siempre decimos que al final las personas que diseñen y construyen tecnología son las personas que van a diseñar y construir el futuro de nuestra sociedad, porque la tecnología lo ha permeado y solo lo seguirá permeando todo. En esta línea existen varias formas de aprender programación en Internet. Hay gratuitas, hay pagadas, etcétera. ¿Qué hace tan único el programa de laboratorio que le ha permitido tener una empleabilidad tan alta? Resaltaría un par de cosas. O sea, creo que una primera, que creo que es honestamente la más importante, es que Laboratoria no es un lugar donde nuestros estudiantes vienen vengo a estudiar programación, vengo a aprender JavaScript. Ok. Ni siquiera, vengo a conseguir un trabajo. Es un lugar donde nuestros estudiantes vienen a construir el futuro que sueñan, ¿no? O sea, construir su vida futura. Y eso es algo, es una responsabilidad gigante para nosotros, pero a su vez hace el programa enormemente especial, porque tenemos a un grupo de mujeres, todas con este compromiso, estas ganas inmensas de salir adelante. Y en el programa viven una transformación profunda. No es solamente que aprenden, es como, y de hecho justo ayer estuve un rato con una egresada y me decían, no, es que a mí la oratoria cambió mi ser, o sea, cambió quién soy, cambió cómo me veo a mí misma, cambió qué creo de mí misma, cambió qué pienso que es posible, ¿no? Cambió a mi familia y a todo mi entorno. Entonces, trasciende por mucho ser simplemente un espacio educativo. Y yo creo que eso lo hemos logrado a punta de intento tras intento, refinamiento tras refinamiento, de hacer un programa que se sienta realmente, se viva la sororidad, ¿no? Que sea una comunidad, donde además se aprende haciendo, se aprende con otras, donde al aprender lo técnico construyes también lo socioemocional. Es un programa que además tiene un valor muy importante vinculado al autoaprendizaje, ¿no? No hay profesores, es Oh, rudo, wow. ¿verdad? Es rudo, el proceso de aprender es rudo, pero creo que eso también hace que nuestras estudiantes salgan preparadas para enfrentar un mercado laboral que es 10 veces más rudo todavía. Es bien Ujú. competitivo ser developer y aunque sea tu primer empleo es difícil. Qué increíble. No tenía idea de que no habían profesores. Y en esta línea, algo que me parece incluso más fascinante de laboratorio, y estoy seguro que mucha gente no está al tanto, es su modelo de negocio. O sea, digamos, la innovación no es solo en, digamos, en cómo enseñan, sino en cómo generan ingresos. Ustedes no reciben dinero hasta que el estudiante consiga un trabajo y empieza a ganar un salario, ¿no? Entonces, digamos, explícanos en qué consiste este modelo de negocio y por qué lo eligieron, porque a primera vista uno dice, oye, esto es más difícil, ¿por qué te vas a meter a este problema? De hecho, es muchísimo más difícil. No sé si lo recomiendo a todo el mundo. En nuestro caso, porque siempre hemos sido una organización de el impacto es el norte, ¿no? Y yo creo que el modelo de negocio es fundamental porque tienes que aspirar a ser sostenible y ojalá Ujú. rentable para poder seguir teniendo el impacto, pero donde queremos empezar a priorizar siempre ha sido en el impacto. Y en ese sentido dijimos, ya, hay que tener primero un programa accesible, ¿no? ¿Cuál es el Ujú. problema? Las oportunidades educativas de calidad suelen estar reservadas para quienes las pueden pagar. Ni siquiera Ujú. tú mismo, para quienes tienen la suerte de tener un papá, una mamá o algún familiar que se las pueda pagar. ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo podemos cambiar eso? Y por eso Laboratoria va específicamente a mujeres que no han tenido la posibilidad todavía de estudiar en un buen lugar, una buena carrera, por ejemplo. Y segundo, porque también queríamos alinear los incentivos. Entonces, justo este problema del que hablaba antes, ¿no? La titulitis lamentablemente la mala regulación, que ahora está en más riesgo todavía, que hace que, yo te doy tu título, pero en verdad después, tú verás qué pasa contigo, ¿no? Yo te gradué, me pagaste los 5 años, yo ya estoy en mi negocio y ya tú ves si te sirve el título. Y claro, el mercado es imperfecto, porque uno pensaría, bueno, eventualmente la gente va a dejar de pagar si no da resultado. Pero como el título tiene un valor per se aspiracional que trasciende lo racional, la gente sigue yendo a estudiar a estos lugares. Y porque hay falta de información y otras cosas. Ujú. En el laboratorio dijimos, vamos a ir también, vamos a desafiar esto. ¿Cuál es el resultado que se espera de que tú des tu tiempo a esta organización y a nuestro programa? Que tú te emplees. Entonces,
Si te empleas, vas a pagar. Si no te empleas, no vas a pagar. ¿Qué hace eso? Que realmente nuestros incentivos están todos súper alineados a que nuestros estudiantes estén preparados para conseguir ese empleo y comenzar su carrera. Me gustaría conocer más de, digamos, de las alumnas que mencionas. Ya han acompañado a más de 2.500 mujeres en laboratoria. ¿Puedes contarnos algunas historias de éxito para entender la magnitud de lo que están haciendo? Sí, sí, de hecho tenemos historias hermosas que hoy una de las cosas que a mí más me gusta es que de hecho muchísimas de nuestras alumnas son una inspiración muy grande para otras mujeres, ¿no? Y hay de todo, o sea, ahorita pienso, no sé, hace poco tuvimos un panel donde estuvieron hablando egresadas y hablaba una egresada que contaba cómo, por ejemplo, era en Chile, de hecho, trabajaba en una gasolinera, poniendo gasolina, ¿no? Y pensando, bueno, ya, ¿y cómo salgo de acá? Y yo quiero hacer otra cosa y no quiero pasar toda mi vida poniendo gasolina, pero ya era muy tarde para pensar eso, en reengancharte en un programa de 5 años, los costos que eso implica. Y llegó al laboratorio por una amiga de ella y hoy, por ejemplo, es developer en Vitex, ¿no? O sea, creciendo súper bien en una startup grande. Y así tenemos múltiples egresadas que trabajan para empresas fuera. Por ejemplo, tenemos todos los años, el BID, por ejemplo, contrata 15 egresadas de laboratorio. Muchas de ellas van a vivir a Washington, ¿no? Y hoy están ahí haciendo sus carreras. Tenemos un grupo grande de egresadas aquí en Perú que trabaja para una startup en Inglaterra que viene contratando de nosotros hace varios años. Y en general, creo que lo más común es ver este tipo de impacto que otra vez, ¿no? Que trasciende aprender algo técnico, o sea, que genuinamente te lleva a un espacio de trabajo, que es otra cosa importante en la tecnología, que obviamente no siempre pasa, pero en su gran mayoría, en comparación a otros sectores, valora a las personas, porque el talento es la fuente principal, ¿no? Uno piensa tecnología, esto será el hardware. En verdad, en el mundo del software, al menos, las personas son el valor. Ese cambio es gigante, ¿no? Por ejemplo, si tú ves quiénes son nuestros estudiantes, más o menos más del 70% de estudiantes que entran a laboratoria está fuera del mercado laboral, no tiene un ingreso en ese Mm, momento. Y el 30% que sí tiene un ingreso que es más o menos equivalente al salario mínimo. En Perú es un poquito más wow. que el salario mínimo. Entonces son empleos de baja calificación que no sacan el potencial de las personas porque estás haciendo Ujú. algo tremendamente aburrido, con un techo muy bajito. Y cuando sales y de pronto se emplea, el año pasado vamos a cerrar con 88% de empleabilidad. O sea, la gran mayoría salen empleadas con un salario que es 4 veces el salario mínimo. O sea, el salto es muy, muy grande, ¿no? Como decías, esas mujeres están entrando al mundo de tecnología por primera vez y pues en 6 meses tienen la posibilidad de ganar salarios, pues me imagino, alrededor de 3.000, 4.000 soles a más, que es considerable para la gran mayoría de peruanos. Es un cambio radical. Más allá de laboratoria, ¿qué crees que impide que más peruanos y peruanas se interesen por la industria de tecnología? Sí, a ver, yo creo que hay un tema de información y acceso a conocimiento. De hecho, nosotros tenemos una frase que yo escuché por alguna vez de alguien y siempre la tenemos bien presente en laboratorio que dice, no puedes ser lo que no puedes ver, ¿no? Y por eso este tema de Ujú, representación es tan importante. Es difícil imaginarte en algún tipo de rol o carrera si es que ujú. no es un rol o carrera que para ti haya sido una referencia, que hayas escuchado siquiera. Y eso pasa muchas veces con la programación, ¿no? O no tienes idea qué es, o la referencia es un chico ahí geeky en un sótano codeando y sin ningún tipo de habilidad social. Entonces, Ujú. es difícil reflejarse en eso. Y yo creo que una de las cosas que nos falta como país, que en otros países ya se ha dado esa transición, es comprender que la tecnología es lo más cool que hay, ¿no? Ya es mucho más cool que ser contador o abogado, aprender a programar o a diseñar, o sea, es un espacio que realmente abre puertas. Entonces, siento que visibilidad es un primer paso muy importante. Acceso a información, ¿no? ¿A qué es esto? De hecho, nosotros hemos lanzado una campaña que se llama Código M que busca justo eso. ¿Cómo damos más visibilidad para que la gente sepa que este es un camino y una opción posible? Creo que Ujú. ese es el punto de partida. Pero es todo un ecosistema. Necesitamos a más empresas invirtiendo en tecnología, a más startups que se vuelvan referentes.
a más mentores que guíen hacia este lugar, a más universidades poniéndose las pilas y subiéndose también a esto, más capital, ¿no? Para realmente como país, de manera estratégica, promover todo este rubro STEM, ¿no? Que son las ciencias, las tecnologías, las ingenierías, las matemáticas. Tiene que ser una mirada país. Realmente hoy Ujú, estamos bien lejos todavía. ujú. Y bueno, con esta reflexión terminamos, Mariana. Para finalizar, bueno, muchas gracias por estar acá y quiero saber dónde puede aprender nuestra audiencia más sobre ti y sobre Laboratoria. Sí, bueno, pueden buscarnos ahí en las redes o en nuestra web como laboratoria.la o laboratoria LA en las redes y a mí también como mcostach. Ok. Genial, Mariana. Muchos éxitos. Sé que vienen nuevos planes fuera de Perú para en toda Latinoamérica para Laboratoria, así que los mejores deseos porque creo que lo que están haciendo es increíble y representa, como decíamos, que puedes hacer impacto a la vez de utilizar tecnología y hacer un negocio pues, rentable y escalable. Nos vemos. Muchas gracias. Bye. Chao, Enzo.